Mateo capítulo 5, versículos 27 en adelante, por favor. Jesús venía enseñando en el Sermón del Monte y él hablaba sobre la ley, los profetas y sobre cómo daba un nuevo enfoque a la ley de Moisés. Todo aquello que los judíos por años lo habían visto de una manera, él lo planteaba no de una manera distinta, sino de una manera más profunda. Él iba al corazón de la ley, él desnudaba lo que la ley quería decir. Y Jesús toma el sexto mandamiento, lo vimos el jueves pasado, y dice, ustedes han oído que los antiguos dijeron, no matarás. Deuteronomio capítulo 22. De los 10 mandamientos, no matarás. Toma el sexto mandamiento. Y ahí él sigue hablando y dice, pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. ¿Se acuerdan que lo explicamos, no? Y si alguno no estuvo, después puede escuchar la prédica. Pero Jesús continúa analizando, si se quiere, los 10 mandamientos, aunque no toma todos, sino toma el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno. Y Jesús dice en el versículo 27 de Mateo 5, ¿oísteis que fue dicho? Si usted quiere saber, busque Éxodo, capítulo 20, anótelo ahí entre paréntesis, versículo 14, Éxodo 20, 14. No cometerás adulterio. Esos son los 10 mandamientos. Pero Jesús dice en el Mateo 5, 27, ¿oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Está citando Éxodo 20, 14. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Jesús comienza a hablar sobre la inmoralidad. Y él comienza diciendo, ustedes escucharon tal cosa, pero yo les digo tal otra. Es decir, él pone al espíritu de inmoralidad y lo iguala no con las acciones como los oyentes de Jesús en su momento lo estaban percibiendo, sino que él comienza diciendo que en el corazón y en la mente, siendo alimentados por la vista, es donde está la verdadera raíz del problema. Jesús va a tocar un tema que es tan actual hoy como lo fue hace 2000 años. Y es el tema de la lujuria o el tema de la codicia. Y alguno pensará, o alguna mujer dirá, bueno, me siento a escuchar a ver cómo mi marido liga palos. Pero no se confíe, porque Jesús estaba enseñando tanto a hombres como a mujeres. Y en esta debemos tomar notas todos. Jesús comienza diciendo que es el pecado de la codicia es tan grave en sí, o es la raíz del pecado del adulterio. Jesús sabía que sus oyentes
entendían que lo condenable era el acto mismo del adulterio. Adulterio se entiende cuando un hombre o una mujer casado mantiene relaciones extramatrimoniales. Y entonces habían pasado algunas circunstancias, como por ejemplo la mujer que habían encontrado en el acto del adulterio, a quienes vienen con ganas de apedrar porque la ley decía eso. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Y le termina diciendo, nadie te condenó, yo tampoco, tus pecados son perdonados, vete en paz, no peques más. Entonces Jesús va a la raíz del asunto y dice, no se confíen creyendo que la acción del adulterio es el pecado que se condena, sino que la codicia de los ojos o la lujuria de los ojos es la catapulta, es el detonante de aquella otra acción. Y como Jesús quiere enseñar o quiere evitar que el hombre y la mujer cometa la acción del adulterio, Él se direcciona a la raíz del problema. Si usted tiene un árbol de mango y no quiere que dé más mango, usted no soluciona nada cortando todos los mangos que tiene esta temporada. La próxima temporada va a volver a producir los mismos mangos. Cuando usted quiere matar un árbol, usted va e intenta matar la raíz. Distintos métodos, algunos le tiran sal, otros le meten aceite, otros le sacan la corteza, otros cortan. Pero a menos que cortemos o que nos dirijamos y apuntemos nuestras municiones a la raíz del problema, jamás hemos de superar los frutos que la raíz de nuestro árbol está dando. Entonces, Jesús estaba diciendo, si en verdad puedes lograr vencer la lujuria en tu corazón por medio del poder del Espíritu Santo, no cometerás adulterio y no romperás tus votos matrimoniales. Por eso también en este contexto habla del divorcio. Posiblemente todo lo que haya para enseñar de este punto no lo terminemos hoy. Posiblemente nos lleve también el domingo. Ahora, volviendo a Éxodo capítulo 20, búsquelo allí en su Biblia, donde están los 10 mandamientos. Usted va a mirar, en el verso 13 dice, no matarás, eso es una acción. No cometerás adulterio, verso 14, eso es una acción. No hurtarás, es decir, no robarás, eso también es una acción. No hablarás contra tu prójimo falsos testimonios, habla de la mentira, es una acción. Pero el 10º mandamiento no es una acción, no es una acción externa, sino es algo que ocurre dentro del corazón del hombre y la mujer. Y dice, no codiciarás. Y dice, no codiciarás estoy en el verso 17, la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué es que Dios venía poniendo restricciones a las acciones externas de los hombres, pero su decálogo, los 10 mandamientos, termina con una restricción o un cuidado de dentro del corazón? Algo que no se puede ver a simple vista o no se puede percibir. Porque si alguien roba, podemos saber porque falta la cosa robada, o si alguien mata, o si alguien miente, todo acciones externas. Pero Dios dice, hay una importancia en los deseos, hay una importancia en lo que ocurre dentro de nuestros corazones. Por eso Él dice, Él da el mandato en el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Y en el 10º dice, no vas a codiciar. Y entre las cosas dice, la mujer de tu prójimo. Porque el adulterio no ocurre primero en la acción física, sino ocurre primero en nuestros corazones. Es decir, los judíos pensaban y condenaban todo el accionar externo y se jactaban, muchos de ellos como los religiosos, los fariseos y muchos otros, de no cometer ninguna de las acciones externas condenables por la ley. Pero Jesús
se da cuenta que habían olvidado el 10º mandamiento y apunta sus misiles allí. Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo 3, fíjese lo que dice. Versículo 1, Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:2 dice, codiciáis. Lo mismo que estaba en Éxodo 20, el 10º mandamiento. Codician y no tienen, matan y arden de envidia, no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. El verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La NTV dice, y aun cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les da placer. Santiago vincula el concepto de codicia con el concepto de la lujuria. Codiciar es desear algo o alguien de la otra persona. Y lujuria es explícitamente desear a una mujer. Una definición de un autor de un libro, no me sale ahora el nombre, decía, la lujuria es un deseo sexual ilícito. El deseo sexual es algo que Dios ha dado al hombre y a la mujer. No es algo del diablo, porque por medio de él, los hombres, las mujeres, el matrimonio se puede relacionar y pueden tener intimidad y pueden de ellos formar una familia y pueden nacer hijos y pueden vivir una vida placentera. Es parte biológica, bioquímica, es parte del hombre y de la mujer, es algo natural. Y así como el hambre, también, o como la sed, o como el sueño, también el deseo sexual es algo que vino en la creación del hombre, no lo hizo Satanás, no es del diablo. Ahora, cuando el deseo sexual está enfocado a la persona incorrecta, eso se vuelve ilícito. Y es allí donde sucede el pecado de la lujuria. No sé si se entiende. Ahora eso, Santiago lo vincula y dice, esto es codicia, es desear otra cosa, es desear lo que no es mío. Pero la codicia no se limita solamente del hombre hacia la mujer, porque podemos codiciar posiciones, podemos codiciar la mujer del prójimo o el esposo de la prójima, podemos codiciar bienes, podemos codiciar talentos, podemos codiciar dones, podemos codiciar habilidades, podemos codiciar el carácter del otro, podemos codiciar el cuerpo del otro, podemos codiciar las posesiones materiales, podemos codiciar el trabajo del otro, podemos codiciar un sinnúmero de cosas, es decir, un montón de situaciones que hacen que el corazón del hombre y de la mujer se enciendan en codicia. La lujuria y la codicia son deseos del corazón, es decir, que algo o alguien nos satisfaga. Pero en definitiva, como dice Santiago 4:2, no tienen porque no piden. No tienen porque no oran, si se quiere decir. La NTV dice, sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Santiago relaciona la satisfacción, es decir, del corazón del hombre con la oración. Él conecta
Él explica que para que el hombre y la mujer puedan sentir plena satisfacción, deben estar comunicados con aquel que nos creó. Y eso sucede a través de la oración. Es decir, que cuando oramos se encuentra esa fuerza sobrenatural que viene por medio del Espíritu Santo para poder controlar la lujuria y la codicia que hay dentro de nuestros corazones. Todos, hombres y mujeres, codiciamos. Quizás los hombres codiciarán a las mujeres y quizás las mujeres no tendrán lujuria sexual, pero tendrán codicias de otras cosas con respecto a otras personas, anhelos, deseos. Y Santiago dice, deben saber que para poder vivir plenamente satisfecho, deben pedir, pero no pedir solamente cosas que les dan placer, sino pedir correctamente. Antes de entrar en el versículo 27 específicamente, quiero aclarar una cosa, un malentendido. Si para Jesús en el verso 27, 28 de Mateo 5, cometer la acción del adulterio y simplemente desearlo en el corazón es la misma cosa, entonces ¿por qué no lo hago? Ese punto de vista nace de un concepto erróneo de que consideramos que todos los pecados son iguales de graves. Y eso no es así. Si usted puede buscar Juan capítulo 19, versículo 11. Mientras usted busca, supónganse que alguien tiene deseos de robar, pero no roba. ¿Va preso esa persona? No, va preso el que roba. Si alguien se enoja de tal manera que tiene deseos de matar, ¿se le juzga? ¿Va preso? Va preso el que mata. Entonces podemos decir que no es lo mismo tener deseos sexuales ilícitos o la lujuria que cometer el mismo acto del adulterio. Juan 19:11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías, esto le está diciendo a Pilato, sobre mí si no te hubiera dado de arriba, si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Es decir, que Jesús condenaba a los fariseos, condenaba a los saduceos, aquellos que sabían de la verdad y por envidia y celo habían entregado a Jesús, y les dice a Pilato, ellos tienen mayor responsabilidad, un pecado más grave. Quiere decir eso que no todos los pecados son iguales, ni tienen la misma gravedad. Por eso no es lo mismo decir, porque hay gente que lo ha dicho y esas frases a veces, si es lo mismo entonces desear y cometer, pues entonces lo hago. Lo que en realidad Jesús estaba intentando hacer era prevenir que el hombre albergue todo ese tumulto de deseos ilícitos para que justamente no caiga en la acción del adulterio y así no termine en un matrimonio roto, quebrantado. Jesús en Mateo 5, 27 y 28 dice, yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el mundo en el que nosotros vivimos, en el mundo actual, pareciera que esto es, ¿cómo diríamos? ¿Cómo evitarlo? Pero saben, cuando Jesús habla esto, no había propagandas como hay ahora, no había la vestimenta que se usa ahora, no había toda la estimulación que hay en este tiempo. Sin embargo, Jesús no está poniendo la culpa en el entorno, sino está cargando la responsabilidad en el corazón del hombre y de la mujer y diciéndole,
háganse cargo de lo que sienten y de lo que piensan. Y de eso hay que arrepentirse. Porque usted dirá, bueno, hoy sí, la lujuria, las propagandas, las televisiones, pero ¿qué 2000 años atrás? Todo entunicado de arriba abajo, todo en un mundo donde era totalmente distinto al nuestro. ¿Por qué Jesús habría dicho algo de esto? Porque evidentemente la lujuria, la codicia, no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con una condición del corazón. Y Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, es mejor que pierdas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha es ocasión. ¿Está diciendo Jesús que hay que literalmente sacarse los ojos o literalmente cortarse las manos? No. Jesús lo que está diciendo es, si tienes que tomar una decisión drástica para poder trabajar en contra de ese pecado interno en tu corazón, recuerde que todo el Sermón del Monte Jesús está apuntando al corazón del hombre. Si tienes que realizar alguna acción drástica en esta tierra, hazlo, porque comparado con la gloria eterna, esta tierra no tiene ningún valor. Entonces Jesús pone la mano y los ojos mutilados como ejemplo, diciendo, haz lo que tengas que hacer para poder lidiar con este tema. La sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad hipersexualizada. Es decir, en las propagandas, si quieren vender un shampoo, una mujer. Si quieren vender un auto, una mujer. Si quieren vender un cigarrillo, aparece un hombre y una mujer. Si quieren vender, un pañuelo, también una mujer en bikini, mejor todavía. Porque no apuntan a vender el producto, sino a asociar ese producto con el sentimiento de placer que la mujer puede producir en el hombre. Como los que estudian marketing han descubierto esa idea, entonces todo está asociado. Lo mismo cuando quieren vender algo a las mujeres, buscan la vuelta para que puedan asociar el producto que quieren vender con placer, con felicidad, con vida, con lo que sea. El mundo en el que vivimos ha diseñado ropas, vestimentas, ha diseñado un sinnúmero de estrategias para fomentar la hipersexualización de las masas. Básicamente hoy casi no puedes ver publicidades, casi no puedes ver películas que no tengan escenas eróticas o subidas de tono, ni hablemos de series o de novelas. Prácticamente todo lo que rodea está enfocado para resaltar un solo aspecto, el aspecto de la estimulación sexual en los hombres y en las mujeres. La mal llamada libertad femenina lo único que ha hecho fue hacer de la mujer un objeto sexual más. La ha denigrado a tal punto que solamente su cuerpo tiene valor, más nada tiene valor. Aunque por un lado promueven que libertad, igualdad y querer ser libres y que nos aceptamos como somos y cada tanto DAF te pone una propaganda con una morena, con una rubia, con una gordita y una flaquita, pero en realidad lo que han hecho es llevar a la mujer a ser una cosa que está a la venta. Las niñas son enseñadas desde las canciones, los videoclips que usted puede llegar a ver, que espero que no los vea, pero los videoclips de la gran mayoría de la música que se escucha secular y aún gran parte de la cristiana, cuando usted ve, apunta a despertar lujuria en los ojos del televidente. Las canciones están hipersexualizadas. Todo gira en torno a generar placer en el otro.
La gran mayoría de las mujeres no se visten para sentirse bien, se visten para estimular en el otro, para ser aceptadas, para ser codiciadas, para que se despierte en la otra persona lujuria, codicia y llamar la atención. Y aún los hombres muchas veces también actúan de esa manera. La gran mayoría de lo que nos rodea intenta desviar los ojos de los hombres y de las mujeres de Cristo y ponerlos en cosas que son terrenales, como lo es el sexo en su mal uso. La vida sexual es plena, es bonita dentro del parámetro que Dios ha establecido, el matrimonio. Todo lo que se hace fuera de él tiene consecuencias graves, tiene dolor, lleva una vida de miseria. Hombres y mujeres que no han respetado la institución del matrimonio, que en su etapa de noviazgo han mantenido relaciones, han nacido hijos, quizás otros le han dejado, muchas mujeres terminaron criando solas a sus hijos, muchos hombres. ¿Por qué? Porque no se ha cuidado lo que Dios había dicho. Háganlo, pero háganlo en este marco. Háganlo de esta manera. La vida íntima es placentera, pero es como esa pieza del rompecabezas que funciona solo si va en el lugar que corresponde. Todo lo demás tiene consecuencias. Ahora, Jesús apunta no solo a la acción, sino que Él dice, para que no lleves las consecuencias de la mala acción, debes evaluar tu condición interna. Debes evaluar tu corazón, porque como en otra oportunidad Jesús dice, porque del corazón salen y comienzan las peleas, los enojos, los adulterios, los malos deseos, bla, 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 bla. El corazón es el lugar donde se anidan todas esas circunstancias. Los ojos y lo que permitimos nuestros ojos son lo que lleva a nuestro corazón germinar el pecado. Entonces Jesús apunta y dice, no pierdan cuidado, que no es el acto del adulterio solo condenable, sino que Él dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si nosotros nos evaluamos bajo esta lupa, ninguno sale exento, ninguno sale aprobado. Al contrario, considero que la gran mayoría no habríamos de pasar esta prueba. Ahora, ¿significa eso que como hombres o como mujeres debemos rendirnos a una vida vencida por la lujuria o la codicia de cualquier tipo o forma? No, porque la Biblia también enseña que Cristo vino a hacernos libres. Y dice, y si el Hijo del Hombre te hace libre, entonces serás verdaderamente libre. Si Jesús puede librar al hombre del tabaquismo, si Jesús puede librar a la mujer de las drogas, si Jesús puede librar al hombre y a la mujer de la adicción al alcohol, si Jesús puede librar, también puede librar al hombre y a la mujer de la lujuria, de la codicia y de la concupiscencia. El mismo Dios que es poderoso para librarnos de la muerte, de las enfermedades y de un montón de cosas y transformar nuestras vidas y nuestros matrimonios, también es poderoso para librar a los hombres de esta generación de la lujuria. Amén. El tema es que muchas veces no se trata con esto ni se lidia y no se va al meollo de la cuestión, y como se da por sentado de que todo el mundo lo hace y está bien. No está bien. No está bien. Y debemos lidiar con eso. Tanto los hombres con respecto a la lujuria, tanto las mujeres con respecto a la codicia de cualquiera de sus formas o manera. Y yo quisiera mencionar rápidamente 6 pequeños pasos que debemos nosotros tomar para vencer la codicia. Son principios que pueden ayudarnos a vencer la lujuria y la codicia en nuestros corazones.
La primera es, no fomentes la lujuria. Es decir, no te metas en la boca del lobo, como se dice. No estar yendo a fuentes que alienten eso. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, Pablo le da un consejo a Timoteo y le dice, huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue, es decir, busca la justicia, la fe, el amor y la paz con los, subraya esa frase, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué tipo de películas miramos? ¿Qué tipo de programas miramos? ¿Qué tipo de novelas se ven en las publicidades? ¿Las salteamos cuando hay escenas inapropiadas? ¿Miramos pornografía en internet o en algún otro medio? Las personas con las que pasamos el tiempo te animan hacia la justicia y el amor de Dios, o las conversaciones que tienes con esas personas te hacen tropezar, te hacen caer. Cuando Jesús dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, esa palabra caer es una palabra griega que se llama escándalon. De ahí viene la palabra castellanizada escándalo. Y era el cebo que se ponía en la punta del palito para atraer al animal y que caiga en la trampa. Llevándolo a nuestros tiempos, era la carnada del anzuelo. Y saben, nosotros no somos responsables de la carnada, pero sí de morder el anzuelo. No podemos evitar que el enemigo tienda sus carnadas, pero sí podemos evitar morder el anzuelo. Es decir, que debemos nosotros buscar aquellas cosas, buscar y examinar todo aquello que nos rodea, que son fuentes potenciales de lujuria o de codicia de cualquier forma o tipo. Y debemos ser determinantes en eso y cortarlas. Proverbios 5:8, Salomón decía, aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Debemos nosotros tomar una actitud muy drástica y alejarnos de cualquier cosa o circunstancia o persona que despierte en nuestro interior algún tipo de lujuria. Todo comienza por eso, no fomentar. Y dice en Timoteo, Pablo decía, júntate con los que invocan al Señor. Aún amistades, gente con la que se conversa, grupos de WhatsApp a los que se pertenece, si no son espacios que te llevan a la justicia y al amor, debe ser drástico. Cuando comenzamos en nuestro trabajo, que se hizo muy popular todos los grupos de WhatsApp, se armaron 2 grupos, como en todos lados se arman 2 grupos. Uno, el grupo laboral, donde se pasaban las novedades, y un segundo grupo de fútbol, la excusa era, donde aunque los primeros días se intentó hablar de fútbol, para la semana siguiente ya era prácticamente un lugar de idas y vueltas de videos y fotos pornográficas. Lo primero que tuve que hacer es salirme. Y cuando me preguntaron fue, no puedo compartir eso. No puedo descargarlo. No puedo, no porque sea, oh, qué santo, mira, no quiere ni ver. No, al contrario, porque el corazón quiere ver, porque los ojos quieren ver. Entonces toda fuente debe ser cortada. Debo yo cuidar mis ojos y mi corazón y mi mente
poner vigilancia constante para que cualquier forma de alimentar la lujuria o la codicia en el corazón debe ser drásticamente eliminada. Y eso es una tarea diaria, es una tarea constante, es una tarea que el hombre y la mujer deben tomarla muy en serio. Pues de otra manera eso va a anidar, va a germinar en el corazón y con el tiempo esa semilla va a dar su fruto. En segundo lugar, debemos dar pasos drásticos. Hablábamos de Mateo 5, 29 y 30, donde hablábamos que no es que Jesús quería que nos cortemos las manos y los pies, las manos y los ojos, porque evidentemente un tuerto puede codiciar y un manco puede tener lujuria. Aún los ciegos lo hacen. Es decir, que no tiene que ver con la condición del ojo o la condición de la mano. Es decir, Jesús está usando una hipérbole, que es decir, una exageración de algo para llamarnos la atención de que esto tiene que entrar en una cirugía radical. Vemos a Jesús muchas veces usar la hipérbole. Hay otros pasajes también donde él plantea cosas imposibles, cuando él dice, es más fácil que el camello entre en el ojo de una aguja. Esa aguja no es la aguja de coser, sino una puertita chiquitita que tenían para la gente que quedaba fuera de la ciudad cuando las puertas se cerraban, pero solo podía entrar la gente, pero no podía entrar ni el camello ni la carga, mucho menos. Entonces Jesús decía, es más fácil meter al camello en el ojo de la aguja, en la ventanita esa, en la puertita, que un rico entre en los cielos, decía. Y ahí los discípulos dijeron, entonces, ¿quién será salvo? Por eso se asustaron tanto. Eso eran hipérboles, es decir, exageraciones para llamarnos la atención. ¿Por qué? Porque él dice, te es mejor, en el verso 28 y en el verso 29, pues te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Él pone en comparación lo material, lo terrenal, con lo eterno. El placer temporal de la inmoralidad es acaso más importante que el reposo eterno. ¿Importa más la pornografía que el cielo? ¿Importa más un estilo de vida inmoral, de adulterios, de fornicaciones, de estar con uno, con otro, que la vida eterna? ¿Importan más las amistades impías que te llevan por un camino de inmoralidad y de falta de pudor y de decencia que un día hallarte en el cielo con los creyentes? Es decir, que ante estas respuestas, ante estas preguntas debemos responder y debemos responder drásticamente. Debemos ser radicales en lo que hacemos. No solo cortar las fuentes de alimentación, sino tomar decisiones que son generalmente las que no nos van a gustar. Jesús les dice, si hubiera una posibilidad de que quitándote el ojo y sacándote la mano pudieras entrar a la vida eterna, valdría la pena. Valdría la pena. Cuando no tenemos mucha noción, por ignorancia de las Escrituras, de lo que es la eternidad y de lo que es el cielo, entonces damos excesivo valor a cosas incorrectas aquí en la tierra. Pero cuando podemos, por medio de la palabra, entender o comprender algo, tener un poco de luz de lo que Dios tiene preparado para sus hijos en la eternidad, todo lo terrenal pierde valor, pierde la importancia que en realidad el mundo le da.
Hoy en día, la publicidad del mundo es: haz lo que te dé placer. Haz aquello que te guste. Tipo publicidad de Disney. Sigue los deseos de tu corazón. ¿Saben? Si siguiéramos los deseos de nuestro corazón, ¿dónde nos llevaría eso? Porque el proverbio dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Entonces, usted y yo debemos, ante la lujuria y la codicia, dar pasos drásticos y determinados. Si es una relación que tengo que terminar, si es un estilo de vida que tengo que cambiar, si es una cuenta de internet que la tengo que cancelar, si son amistades que yo tengo que dejarlas, debo hacerlas. Debo hacerlas, pero hay muchas veces que, especialmente nosotros los hombres, no queremos dejar ciertas conversaciones, no queremos dejar ciertas amistades, especialmente si no son de la iglesia y son de otro lado. ¿Y de qué hablan? Pues hablan de obscenidades, denigran, infidelidades, se hacen chistes que el cuerno, que la otra cosa, que esto y que lo otro. Y un hijo de Dios participando en medio de eso, ¿cree que no es afectado? ¿No se contamina acaso en mis oídos? ¿No son esas palabras generadoras de ideas en un corazón que es perverso y malvado? Pues claro que sí. Entonces debo yo tomar una decisión y una determinación drástica. En tercer lugar, este cambio solamente puede ocurrir por medio del arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambiar de opinión, cambiar de rumbo, ir en la dirección opuesta. En Hechos 8:22, Pedro le dice al hombre: arrepiéntete de esta tu maldad, ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Es decir, Pedro le dice: arrepiéntete de tu maldad. La lujuria en nuestros corazones es pecado y no está bien. Debemos arrepentirnos. Pedro le dice: quizás se te perdone el intento del corazón. Pedro no le está diciendo lo que hiciste, sino lo que tu corazón deseó. Era tan grave lo que el corazón de esta persona había deseado como si lo hubiera hecho. Entonces Pedro le dice: debes arrepentirte. El hombre, la mujer, debe tomar con absoluta seriedad lo que es la lujuria y la codicia y verdaderamente proceder al arrepentimiento. Pedir perdón por los pensamientos, por los deseos del corazón, por las cosas que hemos pensado, y debemos una y otra vez admitir que nuestro corazón es inflamado una y otra vez por pensamientos y sentimientos ilícitos, incorrectos, mucho más en un mundo como el que nosotros estamos viviendo. Dice Romanos capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Romanos 13, 14. Vístanse del Señor y no provean para los deseos de la carne. ¿Qué es esa palabra proveer? Reflexión previa, previsión. ¿Cómo podremos entonces resistir nosotros el apetito de la lujuria? No alimentando, no contemplando lo que nuestra carne desea, no permitiendo que nuestra mente juegue con las opciones. Voy a ir a tal lugar, voy a ir a tal lado, voy a hablar así, voy a hacer esto, voy a lo otro. Un trago, un toque, una vez que pruebe, no pasa nada. Son las excusas que más muchas veces ponemos. Justificaciones. Toda idea que me lleve a jugar con la posibilidad del pecado, debo arrepentirme y debo llevarla
a la cruz de Cristo. Debo cerrarle la puerta a mi mente. Las insinuaciones, las provocaciones van a venir. En el mundo en el que vivimos van a venir. Nuestra Argentina todavía es, dentro de todo, bastante pudorosa. Hay países, una vez un amigo en España nos contaba que él fue a la casa de otro muchacho a estudiar y la mamá le recibió en topless porque estaba en su casa. Y ella, el que quiera hacer topless en su casa, está bien. Y así le recibió y le hizo pasar y el loco de él no sabía si se daba vueltas, si se iba, si se quedaba. Hay lugares donde la inmoralidad y la falta de decencia ha llegado a límites verdaderamente obscenos. Y nuestra nación empuja hacia eso. Pero es ahí donde usted y yo somos sal y luz en el mundo. Ahí donde marcamos diferencia. Los hombres guardando nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes. Y las mujeres, como dijo el apóstol Pablo, vistiéndose con decoro, como si fuesen que se visten para el Señor. Nunca que tu cuerpo sea una manera de atraer, de enganchar, que sea una alineada, que nunca lo que te motive a vestirte sea que los ojos de los otros se posen en ti. Al contrario, como Pablo decía, vístanse como para el Señor. Dice, las casadas para agradar a sus maridos, los esposos para agradar a sus esposas, las solteras y los solteros para agradar a Dios. En cuarto lugar, debemos pedir a Dios que purifique nuestro corazón. Jesús decía en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos un corazón purificado. Y es interesante cómo Jesús conecta la pureza del corazón con lo que estamos viendo. El hombre y la mujer que mira a Dios, que lo contempla a través de su palabra, a través de activamente una vida de oración, es un hombre y una mujer que está mirando a Dios, y es un hombre cuyo corazón se purifica y se santifica. Pero el enemigo sabe eso y quiere que dejemos de mirar a Dios y comencemos a mirar con un deseo de lujuria a la otra persona. Porque cuando mis ojos se desenfocan de Jesús y se enfocan en el otro, es donde pierdo esta comunión y mi corazón se vuelve a ensuciar una y otra vez. La importancia de pedir a Dios. El apóstol Santiago decía en Santiago 4:2, no tiene porque no piden. ¿Cómo pido que Dios purifique mi corazón? A través de la oración, a través del arrepentimiento. En quinto lugar, debo someter mi cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios 9:27, él dice, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, es decir, yo lo pongo, 1 Corintios 9:27, pongo mi cuerpo en servidumbre, yo lo someto. ¿Encontraste? 1 Corintios 9:27. Pablo admite su propia lucha, su batalla, su mundo interior. Y dice, pongo mi cuerpo en servidumbre. Yo hago que mi cuerpo me sirva a mí y no yo sirvo al cuerpo. Pues nuestro cuerpo no está hecho para la inmoralidad sexual, ya sea en cualquiera de sus aristas o facetas,
fornicación, adulterio, homosexualidad, sodomía y cualquier otra, porque hoy en día hasta con animales tienen sus cosas. Nuestro cuerpo no está para eso. Nuestro cuerpo está para que sirva a nuestro espíritu y sirvamos a Dios. Por supuesto, si el hombre y la mujer se casan, van a tener una vida, y entre todo lo que hacen juntos también dormirán juntos, y eso estará bien. Pablo dice, no se nieguen uno a otro, a menos que sea un tiempo corto para dedicarse a la oración. Pero dice, los esposos. ¿Por qué dice los esposos? Porque significa que ese hombre tomó un compromiso con esa mujer, y esa mujer tomó un compromiso con ese hombre. No dice los juntados, los machimbrados, los que se llevan, los esposos. Y uno a veces le dice a hombres grandes, dice, muchos años de casado, dice, ¿y por qué no te querés casar? No, si es lo mismo. Y si es lo mismo, ¿por qué no te casás? ¿A qué le tenés miedo? Porque en el inconsciente todo hombre sabe que el día que firma en el registro y se para aquí en el altar, está tomando un compromiso que no puede revocar. No solo porque sale caro, sino porque da su palabra frente a Dios y frente a los hombres. Por eso los hombres huyen del matrimonio, huyen de las responsabilidades. Se han criado y han sido responsables con sus jefes, han sido responsables en sus trabajos, han sido responsables en un sinfín de lugares, pero cuando se les pide responsabilidad para una mujer, huyen. Como cobardes muchas veces. El verdadero hombre toma la responsabilidad y dice, yo lo voy a hacer. Voy a dedicar mi vida a esta persona, solamente a esta persona. Ahí no hay lugar para portazos y me voy y vos te quedás con la casa y yo me llevo el auto y los chicos. No hay lugar ahí. Ahí hay que arreglar. Ahí hay que pedir perdón. Hemos tenido con Romy muchas veces nuestras peleas y diferencias y no hay lugar. Hay que arreglar. Hay que llegar a entendernos y generalmente los hombres somos los que terminamos pidiendo perdón. Porque generalmente somos los que más veces metemos la pata. Pero si la mujer mete la pata, igual usted tiene que pedir perdón. No sé por qué, pero por las dudas. Pida perdón igual y termina la discusión. Duermen juntos bien ahí de nuevo. ¿No es cierto que es así? Cuando yo tengo razón, pido perdón. Y cuando ella tiene razón, pido perdón más todavía. Porque miren que hay algunas que son... Eso dejamos para el domingo. El domingo va a estar bueno. Ahí vamos a tocar otros temas. Someter nuestro cuerpo, no yo esclavo de mi cuerpo y de mis deseos. ¿Saben? Dios me pegaba mucho con esto, porque esto también se aplica para la comida, ¿saben? Esto también se aplica para la bebida. Esto también se aplica para la ociosidad, para el sueño, para la pereza y para un montón de otras cosas. Si o soy esclavo de mi cuerpo, o esclavizo mi cuerpo a la voluntad de Dios, o a la larga mis impulsos me van a terminar sometiendo. Lo mismo con el enojo. O tomo el toro por las astas del enojo y lo llevo a la cruz y perdono y pido perdón, o a la larga ese enojo me va a terminar consumiendo y un día voy a matar a esa persona con la que me enojé. Por eso dice, no sé por qué le maté, reaccioné y no me di cuenta, me quedé ciego. Porque eso fue dejando ser esclavizado. Lo mismo con el adulterio. Nos esclaviza una y otra vez hasta que un día somos vencidos.
Y Romanos 8:13 dice: porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, es decir, del cuerpo, van a vivir. En último lugar, debemos dar muerte a nuestro cuerpo carnal y obtener la vida del Espíritu. Dice: si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Tu naturaleza pecaminosa ha sido crucificada en Cristo. Es decir, mi naturaleza pecaminosa ha sido crucificada en Cristo, pero no ha sido crucificada en mí. Yo la tengo que llevar a la cruz cada día, cada día, cada día. Y Romanos 6:13 dice: preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Romanos 6:11 dice: considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Véanse muertos al pecado y vivos para Dios. Tomemos nuestro cuerpo y nuestra vida y llevémoslo a la muerte en Cristo. Querido hermano y también hermana, mucho se pasa por alto lo que Mateo 5, 27 y 28 dice. Miradas en las calles, miradas en el celular, mucha desatención a lo que miramos, especialmente los varones. Y Satanás ha enviciado y le ha hecho creer a la mujer que cuanto más provocativa se viste, más bella, más linda. Y es un círculo vicioso. El hombre permite ser alimentado por eso, la mujer se vuelve como la leña para el combustible, leña para el carbón, decía la canción, más o menos por ahí. Y es un ciclo de inmoralidad. 12, 13, 14 años, 15, niños iniciándose sexualmente sin ninguna responsabilidad. Padres permitiendo a sus hijos, sus hijas tener novios, tener novias. ¿Qué creen que van a hacer nuestros hijos con 12, 13, 14, 15 años y una novia? Hablar sobre los proyectos futuros, jugar a la Barbie. ¿Qué creen que van a hacer? Díganme. El deseo sexual es natural. Lo que no es natural es ni cuándo ni dónde se produce o se inicia. Debe ser en el marco que Dios ha dejado dentro del matrimonio. Si nosotros como padres no les cuidamos, no les ponemos los límites, no lloremos después si nuestras hijas vienen embarazadas, contagiadas, si nuestros varones cambian de una a otra y otra, novia, novio. Tendremos también que rendir cuenta por nuestros hijos y nuestras hijas. Puede ser que nuestra juventud y nuestra adolescencia haya sido un desastre y usted y yo hemos conocido al Señor después y enderezamos nuestros caminos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los que corrigieron sus vidas al conocer a Cristo. Gloria a Dios. Pero ¿sabe? Nuestros hijos no tienen que repetir nuestra historia. Porque ahora usted tiene herramientas, usted tiene la palabra, usted tiene el poder del Espíritu Santo. Usted puede orar, usted puede poner límites, usted puede decir no a esto y no a lo otro. Algunos padres, no, pero si yo a los 16 andaba en fiesta, a los 16, 17 ya tenía mis novios y me acostaba y después ya me junté. Y quizás sobrevivió esa etapa. No sé cómo le habrá ido, mal o bien. Quizás hoy está acá y Dios le salvó y le restauró. Gloria a Dios por eso. Pero ¿va a dejar que sus hijos y sus hijas pasen por eso? Sabiendo el dolor que le ha causado. ¿Va a permitir que sus jóvenes y sus niños vivan las inmoralidades que usted y yo hemos vivido, sabiendo lo que es las consecuencias de eso?
¿Va a dejar o va a tomar medidas? Y va a decir, no, Señor, quizás en mi juventud yo no pude hacerlo, pero mis hijos se van a criar para honrarte, se van a criar para servirte, sus corazones van a ser guardados. Yo voy a hacer todo lo humanamente posible y hasta lo imposible para cuidarlos. Empezando por orar y por poner límites. Si era por mí, desde los 12, 13 años quería tener novia. Nunca me dejaron. Me dejaron ya, más o menos que me dejaron, casi con Romina ahí ya. Y todavía mi mamá mirando así, con los ojos así, acá en la nuca. Y gracias a Dios por ello. Si no, sí, tenía 21 años. Estaba en la facultad, más cerca de recibirme. Y gracias a Dios por ello. Si me hubieran dejado hacer lo que yo quería, no sé en qué desastre estaría. Acá seguro que no. Gracias a que tenía una madre, un padre, que me pusieron todos los límites que yo no quería que me pongan. Todos. En su momento los odiaba, pero hoy les beso las manos en agradecimiento. Y usted y yo tenemos hijos. Cuídelos. Sea el malo de la película, sea la bruja, deje que sus hijos le odien, no hay problema. Cuando crezcan, van a agradecer. ¿Sabe? Usted y yo estamos para amar a nuestros hijos. Nuestros hijos no están para amarnos, ellos tienen que respetarnos. La Biblia, en el 5º mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice ámalos, dice hónralos, respétalos, aguántatelas. Los que son jóvenes o niños, bánquense los padres que les tocó. Por más que venga tu hijo y te diga, te odio porque no me dejas ir a tal lugar, ¿sabe qué? Usted dígale, odíame todo lo que quieras, no vas a ir igual. Ay, pero me va a partir mi corazón. Deje que su corazón se parta. Las lágrimas que usted no derrame ahora y que su hijo no derrame ahora, las va a derramar de grande. Y usted también. Haga todo lo que tenga que hacer y no les deje hacer lo que quiera. Ahora, cuando crezcan, como decían los viejos de antes, vos querés hacer lo que vos querés, no hay problema, conseguiste un trabajo, conseguiste una casa y hacé de tu vida lo que quieras, sé feliz. Con la púa que hay hoy, 30 años en la casa todavía. Así que el que vive abajo de la casa, nosotros debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo, debemos ser ejemplo, debemos ser ejemplo. Si fallamos nosotros como padre, la siguiente generación va a tener que ser evangelizada de nuevo. Y sabe, lo más doloroso que nos puede tocar es tener que evangelizar a nuestros propios hijos dentro de 10 años. ¿Cuántos niños son en la escuelita más o menos? ¿Dónde están las maestras? A ver. ¿Cuántos niños son? 40 chicos. Si nosotros dentro de 10 años no tenemos 40 chicos en el grupo de jóvenes, hemos fallado. ¿Usted no se da cuenta que los grupos de niños son de 50 y los grupos de jóvenes son de 10? ¿Por qué cree que pasa eso? Porque llega una edad donde nuestros hijos se rebelan, 10, 11, 12, 13, y si los padres damos el brazo a torcer, se nos escapan para toda la cosecha. Pasa un tiempo y ya tu hijo no quiere venir más a la iglesia, tienes que traerlo obligado, y cuando tiene 16, 17, 18 ya no viene más. Y ahí uno ve las familias siempre trayendo al más pequeño porque los más grandes ya no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado que hagan lo que quieren.
Saben, tus hijos no pueden hacer lo que quieran. Nuestros hijos deben regir sus vidas por la palabra de Dios. El problema, pastor, es que si yo le pido a mis hijos, yo también tengo que cumplir. Pues sí, claro, yo debo ser el ejemplo. Sobre el enojo, sobre la lujuria, sobre la ira, sobre la mentira, yo debo ser el ejemplo. Lo dejamos ahí y continuamos el domingo. Viene la parte 2. Puede inclinar su rostro, por favor. Señor, ayúdanos, que tu palabra halle cabida en nosotros. Clamo. Oh Señor, humanamente es imposible, pero Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, todo es posible. Creo en ti, Jesús. Creo en lo que tú haces y harás. Creo en lo que tú, Señor, estás haciendo en nuestros corazones, provocándonos a la santidad, invitándonos a un llamado de santidad. Señor, que nuestros ojos puedan mirarte a ti. Perdónanos, nos arrepentimos por la lujuria y la codicia en nuestro corazón, por el adulterio en nuestro corazón. Perdónanos, somos culpables. Y límpianos, santifícanos, podamos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh Jesús, tu gobierno y tu soberanía, tu ayuda sobrenatural. Espíritu Santo, creo que solamente contigo podremos ser más que vencedores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Señor. Señor. Jesús. 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 Aleluya, Señor. Señor, y si nuestros corazones están atados a la lujuria, a la pornografía, a la masturbación, a la inmoralidad y a cualquier forma de desviación de índole sexual, clamo, Señor, corrígenos, trae luz, alúmbranos en el entendimiento, quita toda tiniebla, Señor, y toda oscuridad. Quita toda obra del enemigo que ciega las mentes. Señor, lo que es pecado para ti sigue siéndolo. Lo que está mal sigue estando. Lo que tú amas sigues amando y lo que tú aborreces sigues aborreciéndolo. Nada ha cambiado en tu santidad. Tú eres inmutable, tú permaneces para siempre. Pero tú has venido a libertar a los cautivos. Tú has venido a deshacer las obras del enemigo. Tú has venido a soltar los sentenciados a muerte. Y yo oro y clamo por aquellos, Señor, que están atados a la lujuria, atados a la inmoralidad, atados a toda manera, Señor, inmoral de vivir. Clamo libertad, libertad de las cadenas, libertad de las cadenas, libertad de las cadenas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.